Aumenta el valor de tu casa con rebajatuscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Pero quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche, el expresidente del Consejo de Ministros y constitucionalista Pedro Gatariano. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches, Omar. Encantado de estar en su programa. Vamos a tocar el tema político, pero quería empezar con un tema de materia, incluso podría ser constitucional, porque se ha presentado una demanda de competencia en el Tribunal Constitucional, esta disputa que hay entre la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía, y la Fiscal de la Nación, para ser concretos, porque lo último que ha salido hace algunas horas es que el Poder Judicial concede una medida cautelar a favor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia, quedando suspendidas las investigaciones que esta institución ya había iniciado. Incluso había un informe preliminar de una de las ponentes, la doctora Inés Tello, si no me estoy equivocando. ¿Es regular esto? A ver, hay un desencuentro de carácter jurídico entre la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación. Se ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, que es el órgano que tiene la facultad, de acuerdo a la Constitución, para resolver esta clase de situaciones. Los antecedentes del Tribunal Constitucional no necesariamente son loables en este punto, pero esa es la vía que establece la Constitución. Al margen de este procedimiento, la fiscal Benavides ha recurrido al Poder Judicial y ha presentado una acción de amparo señalando que se le están violando sus derechos constitucionales. El juez ha dictado una medida cautelar mediante la cual dispone la suspensión de las investigaciones que venía realizando la Junta Nacional de Justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que temporalmente, hasta que el juez resuelva, es decir, emita su pronunciamiento final, esta cautelar le ha dado la razón a la Fiscal de la Nación. Ya, pero digamos... desde el punto procesal, estoy hablando en estricto derecho, ¿no? Es decir, desde el punto de vista técnico, para no entrar al terreno político, desde el punto de vista técnico, digamos, está en su derecho la Fiscal de la Nación de haber presentado una medida de este tipo y que se detenga la investigación en la Junta Nacional. Todo ciudadano tiene derechos constitucionales y cuando cualquier persona, sea un dignatario nacional o cualquier parroquiano, considere que se están amenazando o vulnerando sus derechos constitucionales, tiene la posibilidad de presentar una acción de amparo. Esto es lo que ha hecho la Fiscal de la Nación Benavides. Entiendo. Y por lo tanto lo que corresponde ahora es acatar esta resolución del juez. Yo quisiera mencionar lo siguiente. La polarización política del país, el desencuentro permanente, parece que ahora también está afectando a las instituciones del país. Y eso no es saludable. Sobre todo porque la judicialización de la política le ha hecho mucho daño al país. Y en términos generales a la democracia en distintas partes del mundo. Hemos abandonado, y en muchos casos lo estamos viendo con este Congreso, que vulnera o que cree que con la fuerza bruta de los votos puede violar la Constitución. Estamos llegando a una situación en la cual el Estado de Derecho, es decir, el gobierno de las leyes, se encuentra en una situación francamente complicada, ¿no? Pero entiendo que es un derecho constitucional de la Fiscal de la Nación y de cualquier persona presentar una medida de este tipo. Pero yendo al fondo del asunto, ¿no? Porque uno dice, a ver, la investigación que se le ha abierto a la Fiscal de la Nación no es por cosas menores, es por haber retirado a una fiscal que, la fiscal Betsabe Revilla, si no me equivoco, que estaba investigando a su hermana por supuesto pago de coimas para liberar narcotraficantes, ni mucho menos. El tema que es una imputación muy grave, bastante contra grave. La hermana, ¿no? Exacto, contra la hermana. Sí. Pero, a ver, a ella de haber, digamos, tenido un conflicto de intereses clarísimo al mover a la fiscal Revilla. Lo de las tesis, que no las quiere hacer públicas, y está el de haber... Las tesis que no ha dado una explicación y que considero
debió haberla dado. Exactamente. Y el otro caso, solo para resumir, de la premiación del premio y la condecoración que recibió del parte de la Municipalidad de Lima cuando el alcalde es un investigado. En todo caso, Sí, bueno. parece lógico que la Junta Nacional investigue esos casos, pues, ¿o no? Bueno, esa es una postura jurídica y ahora el Poder Judicial le ha dado la razón a la fiscal. Entonces lo que corresponde es que ahora el Tribunal Constitucional imite la celeridad del Poder Judicial, porque en este caso lo que sí llama la atención es la celeridad del Poder Judicial. Para el Poder Judicial, en algunos casos, considera que la ley es casi igual para todos, ¿no? Ojalá en todos los procedimientos judiciales el Poder Judicial actúe con esta rapidez y bueno, ahí está la situación. Ahora, es cierto también que hay un contexto político en el cual hay adopciones de posturas políticas, ¿no? El Parlamento, por ejemplo, se cargó muy fácilmente a Zoraida Ábalos, simplemente por el hecho de haber aplicado un criterio jurídico, ¿no? Claro. Estas disputas, este contexto político de polarización afecta ya no solo a la institucionalidad democrática del país, sino también se empieza a cuestionar a nuestro sistema democrático. Y esto, más temprano que tarde, está empezando a dinamitar la reputación internacional del país. Esa es la pura verdad, ¿no? Claro, porque, a ver, uno dice ya entrando no tanto a lo que pueda decidir el Poder Judicial, porque esta es una cautelar, ¿no? Mientras resuelve el tema de fondo. Pero lo que preocupa es la decisión que pueda tomar en su momento el Tribunal Constitucional sobre esta demanda competencial, porque también desde una postura jurídica también lo que se señala es que una decisión que termine dándole la razón a Patricia Benavides implicaría quitarle los dientes a la Junta Nacional de Justicia para fiscalizar a jueces y fiscales. A ver, vamos a ver primero qué es lo que decide este Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, tiene un magistrado que ha sostenido públicamente y no le ha pasado nada, que el Congreso solo puede ser disuelto cuando el Congreso lo decide. Entonces, realmente, repito, estamos en una situación muy delicada, ¿no? ¿Se han politizado demasiado las instituciones encargadas de impartir justicia o del sistema de justicia? Y yo creo que eso sería ya letal para la democracia peruana, que se empiece a administrar justicia con criterios políticos y no jurídicos. Ya eso sería entrar a un camino absolutamente vergonzoso y condenable, ¿no? Pero digamos, con lo que tenemos hasta el momento, a veces tiene esa impresión, y no solo de ahora, en realidad. En el caso del Congreso ya la cosa ha llegado a unos niveles absolutamente inaceptables. Ya no solo viola el orden constitucional impúdicamente, sino que encubre actos ilícitos, conductas delictivas de congresistas. Recientemente el Poder Judicial acaba de sancionar a un excongresista por robarle el sueldo a los trabajadores. Y acá impunemente, inclusive hay una denuncia contra el actual presidente del Congreso que defiende esta mayoría fujicerronista. Y no pasa nada. Entonces vamos a ver si califica dentro de la conducta delictiva de estos señores congresistas, que son miembros de las comisiones, cómo votan cuando lleguen estos casos a estas comisiones. Si se van a convertir en cómplices o no. Porque ya la cosa no es tan fácil cuando hay un pronunciamiento claro desde el punto de vista legal, en donde el Poder Judicial está estableciendo claramente que hay en este Parlamento un numeroso contingente de congresistas que han cometido delitos, porque ya el Poder Judicial, salvando las distancias y las diferencias, se ha pronunciado respecto de este hecho ilícito en el pasado que lamentablemente se mantiene impune, vergonzosamente, en este Congreso. Bueno, a Michael, solo para como referencia, ¿no? Al ex congresista Michael Ortecho, que es el caso al que se refiere, le han dado 22 años y 5 meses y claro, la esposa creo 28 años. El tema de la pena es discutible, tal vez la pena de 22 años, pero a lo que me refiero es
al fondo del asunto. Sí, claro. Es decir, a un pronunciamiento claro del Poder Judicial en donde se sanciona esta conducta delictiva que este Congreso vergonzosamente, descaradamente encubre. Y ahora, ¿no? A ver, lo hemos visto en la legislatura pasada, en la Comisión de Ética del Congreso, cómo se blindó los primeros casos, porque son ya como 10 o más de 10 congresistas, pero cómo se blindó, me parece, 3 casos de mochasueldo, ¿no? Congresistas acusados de robarle la plata a sus trabajadores, así de simple. Lo que vemos ahora con el presidente del Congreso, no sé cómo lo evalúa, cuál es su análisis, sobre todo viendo la respuesta o la defensa cerrada hoy por hoy, claro, de su bancada Alianza para el Progreso, pero hasta la semana pasada, congresistas de Perú Libre y de Fuerza Popular lo seguían defendiendo. Bueno, lo siguen defendiendo y también abiertamente el señor Acuña y los congresistas que están a su servicio. Eso es algo evidente. Pero acá ocurren tantos escándalos que hay cosas que se olvidan rápidamente. ¿Cómo puede ocupar la presidencia del Congreso un sujeto que se expresó de la forma en que lo hizo de la madre de su hijo? Hemos llegado a esos niveles ya de acequia con este Congreso. Esa es la penosa realidad. ¿Cuál es el límite para seguir en medio de esta situación nauseabunda? No recuerdo un Congreso con estos niveles de escándalos seguidos en donde la conducta delictiva de congresistas sea evidente y haya una protección. Porque acá, para esto, sí se une la extrema derecha y la extrema izquierda y los partidos que tienen propietarios, como el señor Acuña y el señor de Podemos, partidos que están ciertamente al servicio de sus intereses. Y acá lo que estamos apreciando claramente es que este Parlamento ha dejado de lado el interés nacional para privilegiar sus intereses personales, económicos y partidarios. ¿Dónde está la defensa de los intereses del pueblo de los congresistas de izquierda? ¿Dónde está? Al final lo que vale es la billetera, los 25.000 soles mensuales. Claro, lo que dice Cerrón es que todo esto es una cortina de humo para tapar lo que hace el gobierno de Dina Boluarte. Bueno, el gobierno de Dina Boluarte es indefendible. ¿Pero por qué llegó Dina Boluarte? Porque el señor Cerrón la puso de candidata. La señora Dina Boluarte era compinche, camarada de Cerrón. Ya nos hemos olvidado tan rápidamente que inclusive estuvo acusada e investigada por el financiamiento ilegal de Perú Libre en la zona, en la jurisdicción de Junín. Tan rápidamente nos olvidamos que fue camarada, operadora política, candidata a la alcaldía de Surquillo, es decir, una partidaria férrea, disciplinada de Perú Libre. O sea, tampoco, pues, ese discurso, porque ahora la izquierda sale con la tergiversación de las narrativas, ¿no? La izquierda es muy hábil para tergiversar los hechos. Durante años, por ejemplo, tergiversó la narrativa de la dictadura de Velasco. Ahora se sorprenden, claro, de la censurable y diría bochornosa acción de este Congreso que edita un libro para los niños en donde no se condena el golpe de Estado de Fujimori. Las dictaduras en el Perú, las de derecha, las de izquierda, las largas, las breves, las efímeras, todas las dictaduras han sido una maldición para nuestro país. Y eso hay que decirlo claramente. Los golpes de Estado forman parte de nuestro drama nacional. Y no podemos, por lo tanto, tolerar esta clase de discursos políticos que pretenden defensas del golpista y corrupto Castillo o defensas del golpista y corrupto Fujimori. Ambos, Castillo y Fujimori, representan el golpismo y la corrupción. Eso es inaceptable. Y que este Congreso, por estos pactos siniestros contra natura que tienen, toleren esta acción, no quiere decir que en el país rechacemos a todos aquellos que intentan defender
lo que ha erosionado la institucionalidad democrática. Ahora, ¿no? sin embargo, a ver, cuando uno escucha a los congresistas, pareciera que se busca normalizar prácticamente estas actitudes, en muchos casos delincuenciales y delictivas, porque, a ver, cuando ocurrió lo de Michael Ortecho, que se le denunció, sus trabajadores denunciaron de haberle mochado el sueldo, pues no demoró tanto, demoró los procesos que demoran, pero el Congreso actuó, empezó a tomar acción y fue expectorado, denunciado, investigado, y ha demorado el proceso, pero ya tiene una sentencia. En este caso simplemente en ética se blindó, ni siquiera se está viendo la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahora, este Congreso, como usted dice, blinda y protege a sus amigotes. Eso está clarísimo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde va a llegar este Congreso? Porque más temprano que tarde la acción de la justicia va a caer sobre los congresistas involucrados en estos escándalos, y creo que también a partir de ese momento, en los casos de los miembros de las comisiones que están encubriendo ilícitamente estos actos delictivos, ¿no? Y además, claro, no sé, me hacía la aritmética, que si tienes al menos 10 congresistas que están acusados de mochasueldo y tienes a unos 9 o 10 en la Comisión de Ética que deciden blindarlos, es porque hay más, porque de todas maneras hay más. Y ese es el drama. Sin duda alguna. Y creo que eso es precisamente lo que ha motivado, por ejemplo, en meses pasados, que sin vergüenza alguna otorgaran un bono de 10.000 soles, prácticamente dando a entender claro, que era una especie de indemnización o compensación, ¿no? Ahora, para ir al Ejecutivo, porque claro, Sí, están estos escándalos que están ahí y deberíamos seguir escandalizándonos por esto, porque no es normal que un congresista le robe la plata a sus trabajadores ni que hagan chanchitas voluntarias. Y desde el Ejecutivo no escuchamos mucha crítica, sino que nos están vendiendo esta idea del plan Bukele, que ahora, según el Premier, se ha convertido en el plan Boluarte. No sé cómo analiza este tema que tiene que ver con la inseguridad. Cuando empezó su mandato, la presidenta Boluarte dio la impresión que se iba a diferenciar del golpista y corrupto Castillo, porque daba entrevistas, conferencias de prensa. Ahora no. Ahora ya rápidamente lo imita. Solamente mensajes, como ocurre también con el actual presidente del Congreso, que manda mensajes a través del canal del Congreso, ¿no? Yo creo que todo gobernante democrático está en la obligación de dar respuesta, sobre todo que en el caso de la presidenta, ella ha sido acusada de hechos muy graves que tienen que ser aclarados, no solo, digamos, dando cuenta de sus actos a la prensa, sino hablando con la verdad a la gente. La obligación de toda autoridad democrática es dar cuenta de sus actos. Y en realidad quien viene cumpliendo ese rol es el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, parece que cualquier crítica los irrita, pero cuando el Contralor General de la República ha cuestionado la ineptitud, la irresponsabilidad de este gobierno en su gestión pública, el Contralor Schack no ha mentido. Cifras, inversiones, que es obra pública a nivel nacional. Ya estamos acabando agosto. Claro. 36.2% en los 3 niveles, gobierno nacional, gobiernos municipales y gobiernos regionales. Esto es una calamidad, pues. Esto es inaceptable, esto es imperdonable. En un momento en que la gente requiere la atención del Estado, que el Estado, teniendo recursos, no los gaste en favor de la gente. ¿Y por qué es esto? No solo por ineptitud, por impericia política, sino también por lo que ha sido este gobierno desde que comenzó con Castillo, la improvisación más absoluta. Ahora he estado viajando por el país con motivo de la Organización de Libertad Popular, sí, y uno aprecia que en los últimos años ha habido una situación de abandono en distintas regiones del Perú que es absolutamente inaceptable y condenable. Y lo que ha habido en el año y pico
que ha estado Castillo en el poder, ha sido un proceso de deterioro institucional feroz. De fuga de talentos, además. Entonces, si a eso le sumamos que ya esta pésima gestión está empezando a afectar la economía, porque hay que decirlo muy claramente, uno de los éxitos de la izquierda durante el gobierno de Castillo ha sido, por ejemplo, el bloqueo a la minería, la parálisis de las inversiones mineras. Ya eso empieza a afectar a los ciudadanos, ¿no? Pero llama la atención porque uno diría, a ver, usted recuerda mejor que yo, y todos los peruanos lo recordamos, los gabinetes que tenía Pedro Castillo, pues que efectivamente solo con los nombres ya eso generaba un espanto, un temor en la inversión. Y uno esperaba que con los gabinetes de Dina Boluarte, con los nombres que están hasta el día de hoy, pues haya mayor confianza, porque de hecho si uno ve, pues el ministro de Economía, más allá de los resultados, es un hombre que conoce muy bien lo que está haciendo. No es el único, evidentemente, pero uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué pese a tener mejores ministros no tenemos una mejor situación? Porque la economía funciona en base a la confianza, al respeto a las reglas de juego. Tenemos un parlamento que no respeta el orden democrático ni constitucional. Tenemos también autoridades con tufillos totalitarios. Entonces, si hacemos una sumatoria de lo que ha ocurrido desde Castillo a la fecha, ciertamente la imagen que ha proyectado el país internacionalmente es consecuencia de una serie, no solo de exabruptos, sino de claras violaciones al orden constitucional. Y por más que tengamos un Banco Central de Reserva manejado con profesionalismo, con Julio Velarde, ya todo se empieza a disparar. Anemia, problemas en educación, problemas de inflación. O sea, los alimentos suben, no hay trabajo. 400.000 peruanos han huido del Perú desde que Castillo llegó al poder. Esta es una cifra terrorífica. ¿Por qué se han ido 400.000 peruanos desde que inició su gobierno, la izquierda en el país? Esto es absolutamente imperdonable. Sí, para hacernos una idea, ¿no? Lo sacaba la BBC hace poco. ¿Sí? Se ha cuadriplicado el número de peruanos que salen año a año desde que, claro, ingresó Pedro Castillo hace 2 años. Exactamente. Y entonces, ante esta situación que debe conmocionarnos, seguimos en lo mismo, pensando cómo va a llegar al 2026 esta señora con sus amigos, la señora presidenta. Entonces, es una situación realmente crítica, Omar. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre. Pero no hay que perder la esperanza. De peores situaciones hemos salido. Esto lo vamos a superar y nos vamos a acordar cuando los mochasueldos estén, como debe ocurrir, respondiendo ante la ley. Esperemos que no pasen 10 años para eso, como ocurrió con Orticho. Muchísimas gracias, Pedro Castellano, expresidente del Consejo de Ministros, además abogado